Hay una escena que, la verdad, se repite en todas partes. En la oficina, al lado de la máquina de café, o bueno, en una cena con amigos. Sí, totalmente. Alguien menciona la nueva política de la empresa o la decisión que ha tomado un conocido, y de repente todo el mundo tiene una opinión, un juicio rápido, casi instantáneo. Nos sale suelo, ¿sí? Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde vienen esas intuiciones? ¿Qué motor secreto se pone en marcha en nuestra cabeza para soltar un «esa es una idea terrible» o «seguro que le va a ir genial»? Y lo que es más interesante, ¿por qué ese motor, que nos sirve para navegar el 99% de nuestra vida, a veces nos lleva por el camino equivocado de formas que, curiosamente, son muy predecibles? ¿Predecibles? Sí. No es que falle de manera aleatoria, es que tiende a fallar siempre de la misma manera en las mismas situaciones. Un momento. Eso suena casi a que somos una especie de, no sé, robots programados para equivocarnos. ¿Tan fácil es anticipar un error de juicio en alguien? Es una idea contraintuitiva, lo sé, pero esa es la premisa central de las fuentes que vamos a analizar hoy. Hoy nos sumergimos en esa maquinaria oculta de la mente, basándonos en los descubrimientos de una obra fundamental sobre el juicio humano, para entender precisamente eso, los patrones de nuestros errores. Entiendo. Y la misión, según leo aquí, no es convertirnos en mejores cotillas de oficina, aunque quizás sea un efecto secundario inevitable. Podría ser. Pero el objetivo real es mucho más profundo. Se trata de enriquecer nuestro vocabulario. Ajá. De la misma manera que una médica no dice «el paciente está pachucho», sino que diagnostica una faringitis aguda, la idea es que podamos identificar y nombrar los errores de pensamiento. Empezando por los demás, claro. Es mucho más fácil empezar a verlos en los demás, sí. Pero con suerte y práctica, la meta es poder reconocerlos en nosotros mismos. Vale, me gusta la analogía con la medicina. Suena útil, pero ¿de verdad podemos etiquetar los fallos de la mente como si fueran síntomas? Pues es que ahí está la clave. Decir Juan se precipitó es una cosa, pero decir Juan fue víctima del efecto halo no es darle demasiadas vueltas. No, porque se precipitó es una descripción vaga. Fue víctima del efecto halo es un diagnóstico. Implica un mecanismo concreto y, como decíamos, predecible. La gran promesa de tener estas conversaciones más inteligentes es que no hablamos de fallos al azar. Hablamos de errores sistemáticos, lo que en psicología se llama sesgos, y aparecen una y otra vez. Dame un ejemplo de ese efecto halo. ¿Cómo funciona en la práctica? Imagina la situación que describen las fuentes. Sube al escenario un ponente. Es atractivo, viste bien, tiene una voz potente y se mueve con una seguridad arrolladora. Vale, lo visualizo perfectamente. Antes incluso de que abra la boca, ya nos ha causado una buena primera impresión. Claro. Pues bien, el efecto halo es la tendencia de nuestro cerebro a que esa impresión positiva inicial tiña todo lo demás. Instintivamente, el público tenderá a juzgar sus comentarios de forma más favorable de lo que merecen, sin importar la calidad real de su contenido. O sea que porque nos gusta el envoltorio, asumimos que el contenido también es bueno. Exactamente. Si tenemos una etiqueta para eso, el efecto halo, es mucho más fácil dar un paso atrás y preguntarnos, un momento, ¿me está convenciendo su argumento o su carisma? Ya no es una sensación vaga. Es que este proceso, como tantos otros, es completamente invisible para nosotros. Simplemente ocurre. No sabemos cómo se formó esa primera impresión, solo sabemos que está ahí. Para entender de dónde vienen todas estas ideas, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Las fuentes nos llevan a Jerusalén, en el año 1969. Allí, un psicólogo, el autor de esta obra, Daniel Kahneman, invitó a un colega a dar una charla en su seminario. Y ese colega no era un cualquiera, era Amos Tversky. Las fuentes lo describen como una auténtica estrella en el campo de la investigación de decisiones. Era brillante, extrovertido, carismático y con un sentido del humor legendario. El yin y el yang, por lo que parece. Totalmente. Se dice que la mente de Tversky era un ordenador lógico y que la de Kahneman era más intuitiva. Y de esa colaboración salió todo esto. Me fascina cómo a veces dos mentes se juntan y crean algo que ninguno podría haber hecho por separado. ¿Cómo trabajaban? Su método era en sí mismo una maravilla. Su investigación era, en esencia, una conversación que duraba horas y horas. ¿Una conversación? Sí, se pasaban el día juntos, a menudo dando largos paseos, inventando acertijos y examinando sus propias respuestas intuitivas.
Lo fascinante es que su objetivo no era encontrar la respuesta correcta a una pregunta. Ah, no. ¿No? Su objetivo era atrapar y analizar la primera respuesta que les venía a la mente, la visceral, la que salía de las tripas, incluso si sabían perfectamente que estaba equivocada. ¿Por qué? ¿Qué buscaban en la respuesta equivocada? Su lógica era brillante. Pensaban que si dos expertos como ellos compartían la misma intuición errónea, era muy probable que muchísima más gente no experta, compartiera ese mismo error. Querían entender la anatomía del error. Y una de sus primeras grandes conclusiones fue una bomba para la economía de la época. Y para la psicología. Y es que descubrieron que, en general, la gente no es buena estadística intuitiva. Exacto. Pero lo más sorprendente, lo que de verdad fue rompedor, es que esto incluía a los propios expertos en estadística. ¿En serio? Se dieron cuenta de que ellos mismos, a pesar de años enseñando y usando la estadística, tenían una confianza ciega y excesiva en los resultados obtenidos con muestras pequeñas de datos. Sus propios juicios estaban sesgados. Pero espera, ¿cómo es posible? Que incluso los que conocen las reglas caigan en la trampa. Eso es desalentados. Y muy revelador. Demuestra lo potente que es el pensamiento intuitivo. De todo ese trabajo surgieron dos conceptos clave: heurísticos y sesgos. Vale, un heurístico, para entendernos, es un atajo mental. Una regla general que nuestro cerebro usa para simplificar problemas complejos y poder dar una respuesta rápida. Son necesarios, supongo. No podemos pasarnos el día analizando cada mínima decisión. Son imprescindibles. El problema es que, a veces, esos atajos nos meten en líos, en esos errores sistemáticos y predecibles que llamamos sesgos. Vale, creo que necesito un ejemplo claro. En sus estudios proponen un acertijo clásico sobre un tal Steve. Sí, piden que leamos una breve descripción de Steve hecha por su vecino. Steve es muy tímido y retraído, siempre servicial, pero con poco interés en la gente o en el mundo real, un alma mansa y ordenada, con necesidad de orden y estructura, y pasión por el detalle. Y ahora la pregunta: ¿qué es más probable, que Steve sea bibliotecario o que sea agricultor? Pues, a ver, tímido, ordenado, pasión por el detalle. La descripción grita bibliotecario por los 4 costados. Diría bibliotecario. Me parece bastante obvio. Y esa es la respuesta que da la inmensa mayoría de la gente. Es la respuesta intuitiva. Pero es la respuesta incorrecta. Espera, ¿cómo? A mí también me sonaba bibliotecario sin dudarlo. ¿Cuál es el dato clave que estamos pasando por alto? Estamos pasando por alto la estadística más básica. En un país como Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 20 agricultores hombres por cada bibliotecario hombre. ¡Vaya! La probabilidad base es abrumadoramente mayor para agricultor. Aunque la descripción encaje con el estereotipo, es casi seguro que hay muchísimas más almas mansas y ordenadas conduciendo tractores que detrás del mostrador de una biblioteca, simplemente por una cuestión de números. O sea que mi cerebro se agarró a la descripción, a la semejanza con mi idea de un bibliotecario e ignoró por completo el hecho de que hay muchísimos más agricultores. Exactamente. A eso lo llamaron el heurístico de representatividad. El atajo mental es: si se parece a X, probablemente sea X. Y nos olvidamos de la pregunta crucial: ¿cuántos X hay realmente? Cuando leí por primera vez sobre estos atajos, reconozco que el siguiente, el heurístico de disponibilidad, fue el que me dejó helado por su simplicidad y su poder. El ejemplo de la letra K. Es un ejemplo perfecto. Te hago la pregunta. En inglés, ¿qué es más probable? ¿Que una palabra empiece por la letra K o que tenga la K como tercera letra? Pues mi primer impulso es decir que empieza por K. Me vienen a la cabeza un montón de palabras. Kitchen, king, no, key. En cambio, que tengan la K en tercera posición. Me cuesta más. Ask, like, tengo que pensar. Así que diría que al principio. De nuevo, la respuesta intuitiva. Y de nuevo, la incorrecta. En el idioma inglés, la letra K aparece con bastante más frecuencia en la tercera posición que en la primera. No puede ser. Sí, pero como a nuestra mente le resulta mucho más fácil recuperar ejemplos de palabras que empiezan con K, concluimos erróneamente que son más frecuentes. Lo que está más disponible en nuestra memoria
domina nuestro juicio sobre la realidad. Y esto tiene implicaciones enormes en el mundo real, más allá de juegos de palabras. Gigantescas. Este heurístico explica por qué ciertos temas dominan la atención pública mientras otros, quizás más críticos, son ignorados. Un accidente de avión es una tragedia terrible y recibe una cobertura mediática masiva. Claro, vemos imágenes, escuchamos historias. Se vuelve muy disponible en nuestra mente y, como resultado, mucha gente desarrolla miedo a volar desproporcionado respecto al riesgo real. Mientras que problemas más silenciosos, como las muertes por errores médicos o por accidentes de coche, que son estadísticamente mucho más probables, no generan el mismo impacto. Precisamente, lo que está disponible en nuestra mente no siempre es lo más importante o lo más frecuente. A menudo es simplemente lo más reciente, lo más vívido o lo más cubierto por los medios. Después de escuchar todo esto, me dan ganas de no volver a fiarme de una corazonada en mi vida. La conclusión es que nuestra intuición es un desastre. No, para nada. Esa sería una conclusión demasiado simplista. Aquí es crucial hacer una distinción que las fuentes destacan: la diferencia entre la intuición experta y los atajos heurísticos que acabamos de ver. Vale. No toda la intuición nace igual. ¿Qué es la intuición experta? ¿Una especie de poder mágico que solo tienen algunos? No es magia, es reconocimiento. El psicólogo Herbert Simon, que estudió a grandes maestros del ajedrez, lo resumió de forma brillante. La intuición no es nada más y nada menos que reconocimiento. Reconocimiento. Sí, después de miles y miles de horas de práctica, el cerebro de una persona experta, sea ajedrecista, médica o bombera, empieza a reconocer patrones en situaciones complejas que alguien novato es completamente incapaz de ver. Pienso en el ejemplo del jefe de bomberos que cuentan en el texto. Es increíble. Entra con su equipo en una casa en llamas para apagar un fuego en la cocina. Y de repente, sin saber por qué, grita: ¡Salgamos de aquí ahora! Y justo después, el suelo donde estaban se derrumba. Alucinante. Él mismo no supo explicarlo en el momento, no tuvo una premonición. Solo después, al reconstruir los hechos, se dio cuenta de dos cosas. El fuego había sido inusualmente silencioso y él había sentido un calor extraño en los oídos. Esas dos pistas, que para ti o para mí no significarían nada, para su cerebro entrenado durante años, eran señales inequívocas de un patrón de peligro. El verdadero foco del incendio estaba en el sótano, justo debajo de ellos. Su intuición fue el reconocimiento rapidísimo de ese patrón. Vale, eso es la intuición experta, basada en la experiencia. Pero luego está la otra cara de la moneda. El libro cuenta el caso de un director de inversiones que invirtió decenas de millones de dólares en acciones de Ford. Y cuando le preguntaron cómo había tomado una decisión tan importante, su respuesta fue asombrosa. ¿Qué dijo? Los coches y que su razonamiento fue, literalmente: vaya si saben hacer coches. Confiaba ciegamente en esa corazonada. Me da hasta un poco de vergüenza admitirlo, pero creo que todos hemos tomado una decisión así alguna vez. Comprar algo porque la marca nos da buen rollo, sin analizar nada más. ¡Claro! Y esto plantea una pregunta importantísima, que es el núcleo de todo. El inversor se enfrentaba a una pregunta muy difícil. ¿Están las acciones de Ford infravaloradas actualmente? Imposible de responder sobre la marcha. Exacto. Como no tenía una respuesta experta para eso, su mente, sin que él se diera cuenta, la sustituyó por una pregunta mucho más fácil. Me gustan los coches de Ford. Justo. Y como la respuesta a la pregunta fácil fue un sí rotundo, tomó su decisión financiera basándose en ese sentimiento positivo. Es tremendo. Es que este es el corazón de los heurísticos intuitivos. Cuando nos enfrentamos a una pregunta difícil, a menudo respondemos a una más fácil en su lugar, sin percatarnos de la sustitución. A este fenómeno se le llama el heurístico afectivo, donde las decisiones se guían por sentimientos de agrado o desagrado. Vale. Todo esto es fascinante, pero son muchas piezas sueltas. Sesgos, heurísticos, intuición experta, sustitución. ¿Hay alguna forma de organizar todo esto en un modelo coherente? Sí. Y es quizás la metáfora más famosa y útil de todo este trabajo. Nos proponen pensar en la mente como si tuviera dos agentes o personajes principales, a los que, de forma muy simple, llaman Sistema 1 y Sistema 2. Sistema 1 y Sistema 2. Suena a nombres de robots de una película de ciencia ficción. Empecemos por el que parece llevar el cotarro la mayor parte del tiempo. ¿Cómo es ese Sistema 1? El Sistema 1 es el pensamiento rápido. Es el protagonista absoluto de nuestra vida mental. Opera de forma automática, intuitiva, sin esfuerzo. El piloto automático. Eso es.
Es el que te permite saber que 2 más 2 son 4 sin pensar, o entender una frase sencilla, o asustarte ante un ruido fuerte y repentino. Y por lo que hemos visto, es el origen tanto de la intuición experta del bombero como de los errores del inversor. Es una herramienta de doble filo. Exacto. El sistema 1 es una máquina de sacar conclusiones rápidas a partir de la poca información que tiene. Es, como dice la fuente, el autor secreto de muchas de las elecciones y juicios que creemos que hemos tomado de forma deliberada. Entiendo. Y si el sistema 1 es el piloto automático, el sistema 2 sería el piloto manual, el que sacamos cuando las cosas se complican. ¿Voy bien? Vas perfectamente. El sistema 2 es el pensamiento lento. Es deliberado, analítico y requiere concentración y esfuerzo consciente. El que se cansa. El que se cansa, sí. Es el que se activa cuando tienes que calcular 17 por 24, cuando tienes que rellenar un formulario de impuestos o cuando intentas aparcar en un sitio muy estrecho. Requiere atención. Y es perezoso por lo que leo. Es increíblemente perezoso. Requiere recursos mentales, glucosa, y nuestro cuerpo está diseñado para ahorrar energía. Por eso la mayor parte del tiempo dejamos que el sistema 1, rápido y eficiente, lleve las riendas. Y normalmente funciona de maravilla. El problema es cuando El problema es que, al usar esos atajos que tanto le gustan, es propenso a esos errores sistemáticos que hemos estado comentando. Entonces, si lo resumimos, la gran idea es que nuestra vida mental es una interacción constante entre estos dos personajes. Un sistema 1 rápido y automático que lo hace casi todo, y un sistema 2 lento que supervisa y entra en acción cuando es necesario. Aunque prefiere no hacerlo. Esa es la esencia. Y entender que ese sistema 1 se basa en atajos nos permite comprender por qué nos exponemos a cometer errores predecibles. Tener un lenguaje para nombrar estos sesgos como el efecto halo o el de disponibilidad es el primer paso para poder identificarlos. Y esto tiene implicaciones en todas partes, desde decisiones financieras que cuestan millones hasta cómo interpretamos una mirada de un compañero de trabajo. Entender estos mecanismos no nos hace inmunes a los errores. Nadie lo es. Kahneman y Tversky admitían que ellos mismos seguían cayendo en los sesgos que estudiaban, pero sí nos da la oportunidad de convertirnos en pensadores un poco más críticos. De hacer una pausa. Exacto. Una pausa y preguntarnos: un momento, ¿estoy respondiendo a la pregunta difícil o a una más fácil que se me acaba de ocurrir? ¿Mi juicio está basado en la evidencia o en la facilidad con la que recuerdo un ejemplo dramático? Antes, cuando hablábamos del sistema 1, mencionaste que no solo guía nuestras decisiones, sino que también es el arquitecto de nuestros recuerdos. Las fuentes terminan con una idea que, la verdad, me ha dejado pensando. La distinción entre el yo que experimenta y el yo que recuerda es una idea potentísima. El yo que experimenta es el que vive un momento, el que siente el dolor o la alegría segundo a segundo, vive en el presente. ¿Y el yo que recuerda? El yo que recuerda es el que, más tarde, se convierte en el biógrafo de esa experiencia. Construye la memoria, la edita, la resume y le pone una nota final. Y lo más sorprendente es que estos dos yos a menudo no están de acuerdo. ¿Cómo que no están de acuerdo? El yo que recuerda no hace un promedio de la experiencia, le da un peso desproporcionado a los momentos más intensos, al pico y al final. Es la regla del pico final. O sea que una experiencia larga y moderadamente desagradable que termina bien puede dejar un recuerdo mejor que una corta y muy desagradable. Exactamente. Aunque la suma total de sufrimiento fuera mayor en la primera, las reglas de la memoria, que son una función del sistema 1, pueden manipular el recuerdo. Y esto nos deja con una pregunta final realmente inquietante. ¿Qué es? Si la memoria de una experiencia puede ser editada para que parezca mejor o peor de lo que fue, al tomar decisiones para el futuro, ¿a cuál de nuestros yos deberíamos dar prioridad? ¿Al yo que experimenta, que va a vivir cada segundo de ese futuro? ¿O al yo que recuerda, que será el único que se quedará con la historia para siempre?